Ya. Hola a todos. Buenos días por su asistencia a este taller de difusión del concurso de investigación tecnológica 2026. ¿Me pueden confirmar si me escuchan bien? Perfectamente. Ok. Escucha. Ya, perfecto. Muchas Ujú. gracias. Miren, yo les voy a hacer una presentación de la línea que ya está vigente. Voy a tratar de hacerlo lo más simple posible. No voy a repetir exactamente lo que dicen las bases, sino más bien un resumen de esto para que se pueda entender. Y voy a ir a los aspectos principales de esta convocatoria. Les pido que todas las consultas ojalá se centren en la línea, en las bases de la misma, y si tienen consultas más específicas respecto a sus proyectos en particular, las pudieran hacer por la mesa de ayuda. La estamos respondiendo bastante rápido, así que para que no se compliquen en usar ese canal. Bueno, en primer lugar, déjenme ver cómo avanza esto, que no tengo. Les pido, bueno, lo de siempre, que mantengan sus micrófonos silenciados durante la presentación y hagan sus consultas por el chat, ¿ya? Por el chat que hemos habilitado en esta misma presentación. Y esta grabación será enviada a los asistentes al taller, ¿ya? Así como también la presentación. Mire, les cuento que esta convocatoria se inició o abrió el 10 de diciembre de 2025 y su cierre está programado para el 19 de marzo de 2026 a las 17 horas. Ojalá puedan postular con la debida anticipación y evitar todos esos inconvenientes de último minuto el día del cierre. Vamos a partir con el objetivo general del concurso IT 2026, que consiste en desarrollar y validar soluciones de base científica y tecnológica que requieran etapas de escalamiento para alcanzar tecnología en nivel de madurez avanzada para su aplicación en el mercado. Denme un segundito que estoy moviendo algunos elementos. Objetivos específicos del concurso. Los mantenemos, que son desarrollar actividades de validación técnica de los prototipos según su estado de madurez tecnológica, avanzar en el diseño y desarrollo de estrategias de negocio y comercialización según su estado de madurez tecnológica y generar tecnologías protegibles por mecanismos de propiedad intelectual en los casos que sea pertinente, ¿cierto? Muy importante, el nivel de desarrollo tecnológico para los proyectos IT 2026, al igual que el concurso anterior del IT 2025, la tecnología debe estar en un nivel de desarrollo igual o superior a TRL 4, es decir, que esta tecnología esté validada en laboratorio. ¿Y a qué nos referimos específicamente? Que cada uno de sus componentes se hayan validado en forma individual en esa instancia y que también todos estos componentes puedan funcionar en forma integrada como sistema. De ahí en adelante, nosotros esperamos financiar proyectos en esta línea siempre que cumplan obviamente con todos los requisitos para su evaluación. Ese es el nivel mínimo de ingreso y podrían eventualmente aquellos proyectos que tengan un nivel de TRL más avanzado que el 4 también postular a esta línea. ¿Ya? Aquí más adelante les voy a mostrar porque aquí hicimos unas pequeñas modificaciones en en la comprobación de este nivel de TRL que ustedes deberían alcanzar. Los resultados esperados de los proyectos adjudicados, básicamente en términos de resultados propuestos, nosotros esperamos que tengan un potencial impacto, una factibilidad de ejecución, ¿cierto? Que se pueda implementar en definitiva y que las actividades, recursos y equipo de trabajo requeridos para alcanzarlo sean los competentes.
Todo y cada uno de los resultados esperados deben tener asociados indicadores y metas que permitan medir el nivel de avance de estos resultados y logro respecto a la situación de inicio del proyecto. Es decir, esperamos que si parten con un TRL 4 al menos avancen a un 5 o un 6 dependiendo de las características del proyecto. Hay situaciones donde se puede avanzar más y en otros los niveles de avance son un poquito menores dependiendo del área del proyecto específico. Bueno, los resultados esperados en los proyectos adjudicados, nosotros básicamente estamos esperando resultados tecnológicos, que son prototipos de tecnología en forma de producto, proceso, servicio o sistema organizacional, ya sean nuevos o mejorados con base en investigación aplicada y desarrollo experimental. Los prototipos deben lograr un avance en la madurez tecnológica respecto a la situación al inicio del proyecto, tal como les comentaba hace un rato. También nosotros esperamos resultados de colaboración, transferencia de conocimiento y negocio, que son acuerdos en el fondo formales de colaboración entre las beneficiarias. Y aquí nosotros nombramos específicamente a los asociados y colaboradores que eventualmente vengan con el proyecto, pero pensando en un alcance más allá del proyecto mismo, es decir, cómo se va a escalar y se va a continuar el proyecto a futuro una vez concluido este, ¿ya? Y básicamente que permita facilitar las etapas de desarrollo futuro de la tecnología, ¿ya? Ese es el alcance, no es simplemente el acuerdo de colaboración de la asociada y la postulante, la beneficiaria, al momento de la postulación. No es ese convenio el que pedimos acá, sino que algo más pensando, como les digo, en los resultados de colaboración, transferencia y todo lo relativo al modelo de negocio futuro. Y otros resultados que también los tenemos en la plataforma se relacionan con la formación de capital humano, propiedad intelectual y producción y difusión científica en general. Ustedes al momento de postular los van a poder identificar dentro de la plataforma de postulación y los van colocando como resultados del proyecto. De proyecto. Aquí nosotros vamos a tener básicamente proyectos de investigación tecnológico precompetitivo, por una parte, y proyectos de investigación tecnológica de interés público. Los primeros generan innovaciones de productos, procesos, servicios con impacto en los mercados y los segundos resuelven problemas propuestos por entidades públicas o de la sociedad civil y los resultados de estos proyectos serán de dominio y uso público en Chile. Aquí les comento inmediatamente que en el caso de los proyectos de interés público, antiguamente o hasta el concurso anterior, había un asociado que se transformaba en un mandante. Hoy día solamente va a existir la figura de asociado, ¿ya? El asociado es el que le va a pedir a la institución que esté postulando algún desafío en particular. Ya no existe la figura de mandante para que no le extrañe a quienes han participado en concursos anteriores. No hay tampoco líneas temáticas en este concurso, son proyectos de carácter genérico, ¿ya? Pueden abordar problemas, oportunidades o desafíos de todos los sectores del quehacer nacional. Esta es una línea genérica abierta a todas las áreas del conocimiento. Y aquí nosotros nombramos algunas de las que son más clásicas y más habituales en la postulación, como alimentos, agropecuaria, forestal, servicios financieros, industrias creativas y otras. Es decir, todas las áreas de la economía pueden postular a esta línea de financiamiento. Entidades participantes, tenemos a la beneficiaria principal, que eso lo mantenemos, es obligatorio tener una entidad beneficiaria, es la entidad elegible que postula el proyecto y lo lidera. Y eventualmente, que no es obligatorio, también podrían participar beneficiarias secundarias,
Y el requisito es que cada una de estas beneficiarias secundarias disponga de al menos del 20% del subsidio solicitado a la NID, ¿ya? Respecto a las entidades asociadas, mínima uno, máxima 3. Contribuyen a dar pertinencia y relevancia al problema, a la oportunidad o desafío que da origen a este proyecto. Participan en lo que es transferencia tecnológica y el escalamiento de los resultados alcanzados. Toda vez que, acuérdense, estamos hablando de proyectos que ya están en un nivel de TRL 4 y las actividades empiezan a ser validadas a nivel de estas asociadas. Y colaboradoras, entidades colaboradoras, es opcional. Son entidades que de alguna manera ponen a disposición del proyecto capacidades, know-how para facilitar la ejecución del proyecto y que no participan en el financiamiento del mismo ni tampoco reciben subsidios, ¿ya? Eso se mantiene respecto al concurso anterior. Respecto al personal participante, lo mínimo son 3 personas que va a estar constituida por el director o directora del proyecto, el director o directora alterna, ¿cierto? Quien va a reemplazar al director cuando éste no esté presente por motivos de cualquier índole, digamos, y bueno, al menos un investigador. ¿Ya? Esa es la base mínima. La propuesta debe estar conformada por personal que cumpla con los roles y dedicación durante la ejecución del proyecto establecida en las bases de la línea. Plazo, el plazo de ejecución del proyecto será de hasta 24 meses y el monto de financiamiento hasta 237 millones de pesos para el subsidio. Y muy importante, los aportes de las entidades asociadas. Y aquí me voy a detener un poquito para que no hayan confusiones. Dice, los proyectos deben ser cofinanciados por las entidades asociadas a lo menos en un 30% del monto total solicitado como subsidio. ¿Ya? El monto total se refiere de aporte de la asociada en conjunto y todas deben aportar, hasta un máximo de 3 asociadas, recuérdenlo, un 30% como aporte de estas asociadas, considerando el subsidio total solicitado a la NID. Y aquí voy a ser más específico. Al menos el 10% total del subsidio solicitado a NID debe corresponder a aporte incremental. No es un 10% del 30, es un 10% del total del subsidio, pudiendo el restante porcentaje ser un aporte no incremental. Vuelvo a reiterar, ustedes se hacen un aporte como asociado exacto de un 30% respecto al monto total del subsidio, un 10% debe ser incremental y el saldo de un 20% puede ser incremental, no incremental o una mezcla de ambos, ¿ya? Quise detenerme y ser bien específico en este punto que muchas veces genera algunas confusiones, pero si no les quedó claro, nos consultan a través de mesa de ayuda. Admisibilidad administrativa de los proyectos. Bueno, aquí yo no voy a nombrar cada uno de los puntos de la admisibilidad administrativa porque están claramente establecidos aquí y ustedes también los pueden encontrar en las bases, dentro del concurso, en las bases hay un capítulo específicamente que dice relación con esta admisibilidad administrativa y el 5.4.1 de las bases. Continúa acá, ¿cierto? Con todas las indicaciones administrativas que ustedes deben cumplir. La mayor parte se refieren a elementos que están dentro de la misma postulación y no debería ser mayor complicación para ustedes, ¿no? O sea, parece que fueran muchas, pero en realidad son las requeridas al momento de ir postulando. Lo mismo aquí finalizamos con las bases administrativas, que si ustedes se fijan en la número 1 de este punto, 5.4.2, tener un equipo mínimo de investigadores constituidos
por un director, directora, director o directora alterna y un investigador, que es lo mismo o lo mínimo que ustedes deben presentar. ¿Ya? Entonces, pasemos a un punto que es nuevo dentro de esta postulación, que es la admisibilidad técnica de los proyectos. Esto no la teníamos antes. Se revisará que los proyectos cumplan con el nivel de madurez mínimo de TRL 4. Entonces, ustedes nos van a presentar todos, los proyectos deberán presentar los antecedentes que respalden los resultados previos y si califican con el desarrollo tecnológico en nivel TRL 4 cumplido. Es decir, lo que les dije antes, que cada uno de los componentes básicos se hayan integrado y validado en un entorno de laboratorio y que correspondan al prototipo de solución propuesta. La admisibilidad técnica se evaluará el resultado tecnológico previo alcanzado y la descripción de sus componentes y demostrar que funcionan como sistema. Aquí nosotros, bueno, básicamente los proyectos que cumplan con este nivel mínimo de TRL 4 van a continuar con el proceso de evaluación. ¿Por qué lo decimos? Porque en el concurso anterior prácticamente más del 50% de los proyectos evaluados no cumplían con este nivel de desarrollo tecnológico. Ahora, les comento, ustedes cuando ingresan a la plataforma de postulación, dentro de los formularios de postulación van a encontrar una calculadora tecnológica que tiene todas las instrucciones de cómo ustedes la deben operar y básicamente responder preguntas como verdadero y falso. Y tiene cuatro componentes, que son los clientes, modelo de negocio, TRL, que ese es muy importante y es lo más importante que ustedes tienen que responder dentro de esta calculadora y adicionalmente ingresar los documentos de respaldo, ¿ya? En resultados previos ustedes pueden ir agregando como anexo los comprobantes de las respuestas. Si ustedes dicen verdadero, que cumplen con la pregunta, tienen que ingresar los documentos que validen ese logro, ¿ya? Hasta llegar al nivel de TRL 4. Es decir, ustedes tienen que ir de alguna manera respondiendo las preguntas e ingresando los respaldos. Hay elementos también de propiedad intelectual, equipo y partner que ustedes eventualmente puedan tener y lo relativo al financiamiento, ¿ya? Pero como les insisto, lo más importante es el nivel de TRL que ustedes logren y los respaldos correspondientes. Esto va a ser, como les digo, evaluado como admisibilidad técnica de los proyectos y todos aquellos que cumplan seguirán adelante con el proceso de evaluación. Obviamente nosotros les vamos a informar a quienes no cumplan con esta condición por los medios oficiales para que ustedes tengan esa información y la puedan revisar. Contenidos del proyecto, aquí mantenemos con algunos pequeños cambios, descripción del problema, oportunidad y solución. Tenemos problema, oportunidad, solución propuesta, análisis del estado del arte, usuario y público objetivo, entidades asociadas y estrategia de negocio. Objetivos, resultados y plan de trabajo en el capítulo 2, objetivo general y específico, resultados tecnológicos comprometidos y otros, diseño experimental, carta GAN y presupuesto, ¿ya? Y además las capacidades profesionales. Por favor, cuando ustedes postulen, usen los documentos o los formatos que están disponibles dentro de la plataforma de postulación. No usen formatos anteriores porque han ido cambiando, ¿ya? Entonces, les sugiero bajar estos formatos y con esto realizar la postulación, porque si no, corren el riesgo de quedar no admisibles por cuestiones administrativas, ¿ya? Todos los documentos están disponibles desde que abrimos esta línea en la página de la NIR. Bueno, aquí están los criterios de evaluación y ponderación, que básicamente el capítulo 1 un 50% y básicamente aquí
solicitamos y les pedimos que tengan claridad respecto a los mismos puntos que están en la postulación, ¿cierto? Y que tienen una calificación de un 50%. En el capítulo 2 lo mismo, para objetivos, plan de trabajo y capacidades, vamos a ver y ver cómo es la precisión del objetivo general, verificando que los objetivos específicos estén alineados y se encuentren incluidos dentro de este. Y aquí importante que no incluyan dentro de los objetivos específicos actividades. Recuerden que el objetivo general básicamente a contribuye básicamente al resultado que ustedes pretenden lograr y que los objetivos específicos de alguna manera están alineados con desafíos intermedios o resultados intermedios. ¿Ya? Quise destacar eso porque es lo que habitualmente nos empieza a ocurrir dentro de las postulaciones. Ítem financiable, bueno, básicamente aquí no hay muchos cambios, el gasto del personal sin tope, se reconoce el pago de remuneraciones del personal preexistente, pago adicional de sueldo base con tope de 600.000 pesos, infraestructura inmobiliaria, máximo 20% del subsidio, equipamiento, gastos de operación y gastos de administración indirectos, aquí no mayor a un 15%. Género, se mantiene la bonificación de 0,2 puntos proyectos sugeridos a aprobar liderados por mujer, aunque en la última convocatoria esto no tuvo ningún impacto dentro del ranking porque los proyectos que venían liderados por mujeres tuvieron en general notas bastante altas y no alteraron el ranking como tal. Eh, se mantiene esta restricción que ustedes si postulan con una directora y se adjudican el proyecto, durante la ejecución tiene que haber una nueva directora y no cambiar a un director masculino. Territorio, aquí también hay un pequeño cambio, se destinará al menos un 50% de los recursos disponibles para la adjudicación de proyectos de regiones distintas a la región metropolitana, pero aquí vamos a hacer una sola lista denominada regional. Antes hacíamos lista o ranking por cada una de las macrozonas, ahora vamos a hacer solamente una lista denominada regional. Bueno, ahí nuevamente se construirá el ranking con proyectos sugeridos a adjudicar para la lista regional y un ranking de proyectos postulados de la región metropolitana, todos de acuerdo con lo establecido en la sección procedimientos de evaluación de los proyectos indicados en las bases de esta línea. Bueno, esto es la presentación, pero antes de finalizar, los invitamos a conocer la política de género de la NIT escaneando el código que está en pantalla y que ustedes van a tener acceso cuando tengan esta presentación en sus correos o directamente en la misma página de la NIT dentro del concurso en la pestaña Bitácora. Esto va a estar ahí también. Bueno, finalmente ahí recordarles el enlace de ANIT, pueden ingresar en concurso y las consultas por cualquier motivo que vayan surgiendo, ustedes eh, la pueden hacer directamente por mesa de ayuda de la NIT. Voy a dejar de compartir. Eh, Patricia, no sé si tiene inmediatamente consultas o dudas que Sí. puedan haber surgido Oh, durante la eh, Pa- presentación. Pamela Sí. nos va a ayudar con las Ah, ya, consultas, ¿ya? Y ahí perfecto. entre tú y Consuelo Eric van a ir respondiendo las consultas. Perfecto. Te doy el pase, Pame. Hola, muchas gracias, buenos días. Jorge nos pide si puedes colocar nuevamente el QR Ah, ya. de Espera la un política de poquito. género. Un ratito más. Denme un segundito. Lo voy a hacer Sí, inmediatamente para que lo tengan. unos 5 minutitos de ahí lo bajamos.
Voy a comenzar con las preguntas que han ido dejando ustedes en el chat. Vamos con la pregunta, la número uno, que es María Fernanda Preisler. Dice que tiene dos consultas con respecto al respaldo, declaración jurada simple, vinculación sede. Dice que no está el formato descargable en los documentos. Y la otra duda es respecto a una inadmisibilidad que tuvimos en el Fondef IDEA 2026 por este respaldo. El investigador de sede en Santiago, que trabajará con la Municipalidad de Rancagua, que no quedó inadmisible por no presentar este respaldo. Lo que no entiendo es que según las bases debe ser firmado por la autoridad máxima de la sede, pero si nuestra universidad no cuenta con sede en Rancagua, no podemos firmar este respaldo. Además, se indicó en el formulario de postulación que la ejecución sería en Santiago. Consuelo, ¿nos puedes ayudar con esta consulta? Consuelo, ¿estás por ahí? A ver, si quieres, mientras Consuelo se conecta, Ya. claro, ¿Me el escuchan? documento, ahí Esta está, consulta, Consuelo. sí. A Sí, ese, ahí ya, lo perdón, mil perdones. Ya, respecto primero del documento, como estaba indicando Jorge, en esta convocatoria generamos un único documento que es la carta de compromiso de la entidad beneficiaria. Lleva una segunda sección después de la tabla de los aportes comprometidos que indica la declaración de vinculación de la sede del director con la sede que corresponda. De manera que todas las beneficiarias van a tener que hacer la declaración de sede, independientes que sean de región metropolitana o de regiones distintas a la región metropolitana. Pero va a ser un único documento que van a tener que firmar los representantes legales en esta instancia. Me interesa que se entienda un concepto principal que está detrás de la política de territorio y de privilegiar a las regiones. Esta política busca generar espacios de trabajo en las regiones y potenciar, por lo tanto, los núcleos de investigación que se generen en torno a los proyectos FONDEF en regiones. No se trata de privilegiar proyectos que ejecuten sus actividades en región. Por eso, la declaración vincula al director con la sede en cuanto a su relación laboral cotidiana y que por lo tanto existe un laboratorio en esa sede, que en esa sede se van a ejecutar las actividades, que en esa sede se van a involucrar estudiantes que van a trabajar para el proyecto, que en esa sede va a funcionar el proyecto. Podría ser un proyecto de la Universidad de la Frontera, que está en Temuco, que ejecuta sus actividades en Atacama, pero la indicación de región de ese proyecto es la región de la Araucanía, no es Atacama. Por lo tanto, si el proyecto se postula desde Santiago y ejecuta sus actividades en la región de O'Higgins, en Coyhaique, en Magallanes, ese proyecto cuenta como un proyecto desde la región metropolitana. Y ahora quiero tomarme el espacio de mostrarles dónde tienen que hacer esta declaración, porque me parece que no lo están entendiendo de la manera correcta. Estoy compartiendo. ¿Qué pantalla estoy compartiendo? ¿Qué ven? Postulación colaboradoras. Perfecto. Aquí estamos entonces en la plataforma de postulación, en la sección entidad. Cuando ustedes agreguen una entidad, en este caso yo voy a agregar, hoy día voy a hacer de la Universidad de Concepción, voy a seleccionar en qué rol participa, beneficiaria secundaria, y acá tengo que declarar cuál es la sede desde la cual se ejecuta ese proyecto. Si ustedes seleccionan aquí cualquier región distinta a la metropolitana,
Por admisibilidad, nosotros les vamos a exigir que la carta de compromiso respalde esa declaración. Por lo tanto, es súper importante que entiendan, ¿qué le puse? Valparaíso. Esto es Bio Bio. Seleccione Talcahuano, Concepción. Que en esta sección declaren correctamente la vinculación con la sede. ¿Se entiende? Porque en base a esa declaración, cuando la beneficiaria principal aparezca vinculada con una región, se les va a exigir la declaración del representante legal de esa vinculación del director con esa sede. ¿Sí? Espero que se entienda. Muchas gracias, Entonces, Consuelo. probablemente en el caso que nos contaba la persona que hizo la Ujú. pregunta, efectivamente declaró estar en la región de O'Higgins, pero la carta no respaldaba la ejecución y con toda razón, si no existe una sede en la región de O'Higgins, si no se estaban ejecutando las actividades en la región de O'Higgins. Eso. Muchas gracias, Consuelo. Voy con la siguiente pregunta. Le voy a pedir a Jorge que nos ayude porque de Manuel Ramírez, son unas preguntas como bien larguitas. Dice, el aporte pecuniario asociado a actividades de I+D de la entidad asociada. Este es el tema. Se considera como aporte pecuniario el financiamiento que realiza una entidad asociada que participa como coejecutora del proyecto cuando ésta adquiere insumos, materiales o reactivos y ejecuta directamente parte de las actividades de investigación comprometidas en el proyecto. Bueno, la respuesta es clara, sí. Estos son aportes incrementales que se entiende por los nuevos gastos en los que incurren las beneficiarias y en este caso las entidades asociadas. Y dedicado específicamente a lo que es la ejecución del proyecto. Por lo tanto, sí, la respuesta es que son aportes incrementales. Se considera aporte pecuniario la compra de equipamiento realizada por la asociada en el marco del proyecto, cuando dicho equipo es utilizado para la ejecución de las actividades del proyecto, pero permanece como propiedad de la asociada una vez que finaliza la iniciativa. A ver, la respuesta es que sí, los aportes incrementales para el proyecto son aportes para la beneficiaria, son aportes para la beneficiaria, por lo que la propiedad de los equipos ya no es del asociado, o sea, tiene que pasar a aporte de la entidad que está ejecutando el proyecto. ¿Ya? Considera aporte pecuniario de la entidad asociada la entrega de insumos productivos, por ejemplo, mosto natural proveniente de una viña, que en lugar de destinarse a su uso comercial, producción de vino, son utilizados en actividades experimentales de fermentación del proyecto, ya sea ejecutadas por la beneficiaria o por la propia entidad asociada en el marco de las actividades de investigación encomendadas. Mira, en este caso la respuesta es que sí, es un aporte, porque ese mosto obviamente tiene un costo asociado en su producción. Ahora, yo les pediría que sí complementen esta consulta cuando posterior a la charla financiera, porque hay que darle un valor a ese monto y tiene que haber alguna memoria de cálculo y algo que sirva para determinar el valor de ese aporte, porque no es un monto que ustedes estén comprando y tengan una factura, sino que es algo que ustedes producen y la memoria de cálculo ahí es muy importante. ¿Ya? Y seguir los procedimientos que están en la rendición financiera. La respuesta es que sí, que es un aporte. También pregunta si la contratación de recursos humanos que se dedican exclusivamente para el proyecto, si es que es aporte pecuniario, ya sea que el personal se contrata directamente por la entidad asociada que participa como coejecutora o por la beneficiaria, pero financiado con recursos de la entidad asociada. Claro, sí, si en el fondo están contratando personal exclusivamente
para el proyecto y eso lo paga la asociada, forma parte de ese 10% de aporte incremental obligatorio. ¿Ya? Lo pueden contabilizar como ese tipo de aporte. Muchas gracias, Jorge. Tenemos una siguiente pregunta de Emilio Lamazares. Dice que postuló un proyecto IT el año pasado y quedó en lista de espera. Tenemos un documento con lo señalado. ¿Se tendrá en cuenta estos documentos donde los investigadores respondiendo a esta evaluación y rectificándolas en el nuevo concurso puede ser tenido en cuenta en la nueva evaluación? Sí, por supuesto, nosotros igual vamos a considerar la postulación anterior, pero es importante que ustedes en este proceso actualicen la información al momento de postular. Como les indiqué anteriormente, nosotros hemos cambiado varios formatos y el requisito de esta calculadora que mide el nivel de madurez tecnológica del proyecto no estaba. Ustedes tienen que demostrar ese nivel de desarrollo y adecuarse a estos cambios que en parte son retroalimentación que vamos recibiendo ustedes mismos. Así que la respuesta es que sí, se considera, pero postulen de acuerdo a las condiciones que tenemos actualmente. Muchas gracias, Jorge. Consuelo, te va a pedir ayuda con esta pregunta de Boris Yakovlev. Dice, considerando que el documento calculadora IRL 2026 solicita un medio de verificación relacionado a cada pregunta, quisiera consultar cómo esperan desde ANID que se suban estos verificadores. ¿Debe ser subido a la plataforma un verificador por cada pregunta de cada RL como anexo? ¿Se deben generar verificadores para todos los tipos de TRLs? Eh, Ya, Eso por un lado. Después viene otra como pregunta cortita. ya. Em, voy a volver bueno, voy a comentar. En la plataforma de postulación hay dos módulos que están relacionados con el tema de la validación del TRL. Uno les va a permitir descargar y adjuntar la calculadora. Es importante que entiendan, la voy a mostrar, ¿no? Este es el archivo de calculadora, tiene una página instructivo, un resumen y tiene los distintos componentes de madurez tecnológica que, como decía Jorge, ¿cierto? Tienen que ver con los clientes, con el negocio, con la tecnología, con la propiedad intelectual, con el equipo, el team y con el financiamiento. El proceso de admisibilidad técnica va a validar solamente lo declarado en el nivel de madurez tecnológica, en el TRL. Nosotros ponemos a disposición la calculadora completa porque creemos que a esta altura de un proyecto es importante que para un proyecto IT se vayan evaluando los distintos componentes de la tecnología y para poder en el fondo dimensionar correctamente el potencial de llegar a mercado con ella y a la vez cuál es el camino correcto de poder eh, alcanzarlo. Por eso ponemos a disposición la calculadora completa. En la plataforma de postulación tendrán en la sección de formulación está el espacio para descargar la calculadora y volver a adjuntarla, por supuesto, y el espacio para descargar el formulario de nivel de madurez de la tecnología. Este formulario tiene una serie de preguntas que apuntan a respaldar el nivel de madurez alcanzado y declarado en la calculadora. Ustedes pueden además adjuntar como anexo todos los elementos que ustedes consideren necesarios para respaldar lo declarado en el formulario, en la calculadora y en el formulario. Hay varias preguntas relacionadas con que si esta declaración o puede ser emitida desde la OTL.
¿sí? Podrían adjuntar un documento de la OTL que respalda, pero eso no quita el que ustedes tengan que demostrar los antecedentes que respaldan. En el fondo, la declaración de una OTL que diga, yo verifico y declaro que este proyecto cumple, por sí sola no es suficiente. Nos tienen que entregar la evidencia que demuestra de la validación que ustedes realizaron para el sistema en laboratorio de cada componente y de los componentes en conjunto. Espero que se entienda. Además, pregunta Boris, en cuanto al aporte incremental del 10% solicitado en las bases, quisiera consultar si este aporte debe provenir solo de las asociadas o también puede ser aportado por las beneficiarias. Hay varias preguntas relacionadas con esto, así que voy a tratar como de resumir una mirada completa del tema de los aportes de 10% incremental. En esta convocatoria se exige 30% de aportes, 30% del subsidio como aporte de la socia. El 10% del subsidio tiene que ser aporte incremental por parte de la socia. La beneficiaria puede poner aporte incremental si quiere, pero eso va a ser calculado por fuera del 10% exigido a la socia. ¿Ya? Todas las socias tienen que aportar, pero eso no significa que todas tengan que poner incrementales. Si hay más de una socia, podría perfectamente una única socia hacerse cargo del 10% incremental y las otras socias hacerse cargo del otro 20% valorizado. Eso, por ejemplo, podría ocurrir perfectamente en un proyecto de interés público, donde nosotros sabemos que la mayoría de las entidades que participan como socias en un proyecto de entidad pública, de un proyecto de interés público, son entidades públicas y que por lo tanto a las mismas le va a costar mucho conseguir recursos incrementales. Pero también hemos visualizado con la experiencia de estos proyectos es que la entidad pública difícilmente se va a hacer cargo finalmente de la solución y su implementación. Y por eso estamos poniendo un esquema en el que, aún siendo un proyecto de interés público, participen privados del negocio para poder en el fondo asegurar esa implementación futura. Y ese privado podrá hacerse cargo del 10% incremental que se está solicitando, porque suponiendo que la entidad pública no puede. A veces incluso hay entidades públicas que sí se hacen cargo de aporte incremental. Por ahí había una pregunta también relacionada con la desaparición del mandante. Lo aprovecho de tomar aquí porque tiene que ver con los proyectos de interés público y sus aportes. No es que desaparezca la figura del mandante, o sea, desaparece como entidad explícita categorizada del proyecto, pero un proyecto de interés público sigue necesitando entidades socias, públicas o privadas. Esas entidades, la que sea de entidad pública, puede actuar como la que se hace cargo de la masificación posterior de los resultados. Se elimina el concepto de mandante por una interpretación legal del momento que preferimos no utilizar en esta convocatoria. Pero la participación de la entidad pública respecto de la recepción de los resultados, su masificación, sigue siendo la misma interpretación que hemos tenido siempre. Eso. Muchas gracias, Consuelo. La siguiente pregunta es de Eduardo Ortega. Te pido, Jorge, si nos puedes ayudar. Dice que es de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Cómo se justifica el TRL4? Ya, mira, vamos un poco a complementar lo que dijo Consuelo cuando mostró la calculadora tecnológica, específicamente en la pestaña de TRL o la hoja de TRL, ¿cierto? Y aquí partimos desde lo más básico, pues. Esta es una calculadora que es incremental. Ustedes, por ejemplo, si ya han identificado los principios básicos relacionados con la tecnología de su proyecto recientemente estudiado,
eso tienen que entregar los respaldos de esos principios básicos estudiados, que eso es muy de nivel de TRL1, que lo deben saber ya. ¿Cuenta con alguna evidencia teórica sobre estos principios, mecanismos o posibles desarrollos para futuras aplicaciones? Eso a esta altura, para postular a un proyecto IT, ya también lo tienen que tener de todas maneras en conocimiento usted como ejecutante de este proyecto. ¿Ha formulado una posible aplicación tecnológica basada en principios básicos identificados? Etcétera. Es decir, ustedes tienen que ir incorporando todo y cada uno de los documentos de respaldo en cada pregunta. ¿Ya? Yo les sugiero eso, que es lo más fácil, porque si ya están en un nivel de TRL4, todos estos desarrollos ustedes ya los tienen y es muy importante para quienes trabajan con las OTL, que tienen cuadernos de laboratorio, ahí ya tienen ustedes la evidencia de que lo que están respondiendo como verdadero es un respaldo y lo pueden agregar como un anexo en la postulación. Vamos con la siguiente pregunta de Marianne Besnier. Dice que con respecto a los aportes pecuniarios de las entidades asociadas, si la empresa aporta un personal para el proyecto, ¿este tiene que ser contratado o se le puede pagar a honorarios? Lo pregunto porque para en el momento de conversar con las empresas, informarles cómo ellos pueden rendir después. Jorge, no sé si nos puedes ayudar con esta Sí, pregunta. mira, esa es una relación contractual que se produce con la entidad que está contratando a la persona y yo le sugiero igual ratificarlo cuando hagan las preguntas financieras, pero en principio me parece que sí, que pueden tener una relación eh, a un horario o ser contratada específicamente para el proyecto, pero prefiero que lo ratifiquen en la presentación financiera. Ya voy con la siguiente pregunta. Eh, Esta es más financiera, la vamos a dejar para después. Eduardo Ortega pregunta, ¿el TRL4 se puede justificar dentro del texto o se necesita adjuntar en anexo? Era lo que recién también habías comentado, Jorge, ¿no? Sí, lo ingresa dentro del texto que está el documento específico para esa pregunta y los comprobantes o los anexos los pueden ingresar ahí mismo o aparte en los anexos generales de la propuesta. Y además, Eduardo pregunta, ¿los documentos que validan el TRL4 son propios o pueden ser papers no propios que justifiquen la tecnología? Es que en general en los niveles más básicos, a nivel de TRL1, pueden ser de tercero, digamos, todos los aspectos más teóricos. Pero en general, si ya estamos hablando a nivel de laboratorio, validando un componente específico, esos son desarrollos propios, ¿ya? Entonces, mientras más básicos, a nivel de TRL1, pueden ser cuestiones más bien de tercero o teóricas, pero ya con el nivel de avance a nivel de laboratorio, en general son propios. Gracias, Jorge. La siguiente pregunta es de Francisca Rivas y pregunta si se puede anexar un QR que lleve a un video para justificar el TRL. Mira, en general, la experiencia previa indican que hemos tenido hartos problemas con acceso remoto dentro de estas postulaciones. Y nosotros queremos, por un asunto de transparencia y que corresponda a documentos por ustedes que puedan adjuntar en la postulación. Si eventualmente hay cuestiones de propiedad intelectual, no se preocupen porque nosotros no difundimos esos resultados ni se los entregamos a terceros, pero pueden dejar omitir los aspectos más relevantes del proyecto, es decir, que no les compliquen en ese sentido. Pero más que un QR o un link, preferimos que ustedes nos adjunten los documentos.
Eso Muchas solo gracias, para Jorge. precisar, Sí, solo no implica que no puedan ponerlo, pero no puede ser el único medio de verificación que entreguen, en el fondo. Tienen que entregar todos los documentos que respalden y si además quieren poner un video que demuestra en vivo el funcionamiento del sistema, bien, pero no puede ser la única forma de entregar el respaldo. Muchas gracias, Consuelo. La siguiente pregunta, Eric, voy a pedir ayuda para esta, es de Camila Neder. Pregunta, ¿qué requisitos tiene que cumplir él o la directora o director alterno? ¿Existen limitantes internacionales para que un director ejecute el cargo? ¿Sí que está por ahí? Sí. ¿Me escuchas, cierto? Sí. Sí. Requisitos que debe cumplir el director. Bueno, respecto de la postulación, solo tener en cuenta que el director es el que se identifica como tal en la postulación, ¿ya? Y en las cartas de los representantes legales de la entidad beneficiaria. Hay un requisito importante o una restricción más bien que dice relación con si puede, puede o no asumir el rol de director o de director alterno del proyecto. Y esto dice relación con que en caso de que exista alguna relación de parentesco, eh, hasta el segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad entre un integrante del equipo de los investigadores con los propietarios, copropietarios, socios o administradores de las asociadas que participan en el proyecto, en ese caso no pueden asumir el rol de director o de director alterno del proyecto, ¿ya? Cuando existe esta relación de parentesco con copropietarios, socios, administradores de la asociada. Se presenta un documento que es una declaración jurada en la postulación y el formato está ahí en la plataforma, ¿ya? Y solo en caso de que el proyecto sea adjudicado, bueno, la situación contractual de los directores tiene que quedar resuelta, ¿cierto?, a través de una contratación o convenio con las beneficiarias. Eso podría ser. Muchas gracias. Voy a aprovechar de hacerte la siguiente consulta, Eric, de Milen Duarte. ¿Puede una persona ser directora de un proyecto y director alterno de otro? Sí, no hay restricción, por ejemplo, en cuanto a la cantidad de proyectos que presenta una beneficiaria y los distintos roles que tienen los investigadores dentro de los proyectos que se presentan. Sin embargo, se restringe a nivel de adjudicación, ¿ya? Entonces, en el mismo equipo de investigación que considera el director y el director alterno, por ejemplo, no van a poder adjudicar más de un proyecto, o sea, va a poder adjudicar un solo proyecto. Ya en caso que los dos proyectos sean sugeridos para adjudicar y en uno figure como director y en el otro figure como director alterno, bueno, solamente se va a poder adjudicar un proyecto. Muchas gracias, Eric. La siguiente consulta, Jorge, te voy a pedir ayuda, es de M. ¿no? Guzmán. Dice, ¿el 30% de aporte de entidades asociadas puede ser en trabajo? No sé a qué se refiere con que Eh, puede ser en trabajo. no está tan claro lo que es Sí. trabajo, pero me imagino, voy a asumir de que es eso, que sería aporte de recursos humanos que participe en el Mm, proyecto. Y eso ya lo respondimos anteriormente. Sí, si es así, es factible. sí. Michelle Prain pregunta, ¿cómo se valoriza el 30% que debe aportar cada institución? Mm. Bueno, ahí depende un poco cuál es el aporte que está haciendo. O sea, digamos, si está valorando. Bueno, recuerden que no todo el 30% debe ser valorado. Ya dijimos que un 10% tiene que ser aporte incremental, pero del 20% restante depende. Pues, depende si es uso de laboratorio, ¿cierto? Si están usando cierta infraestructura, si están usando equipos. Entonces, existen metodologías para valorizar el aporte que ustedes están haciendo de esos espacios o de esos equipos, ¿ya?
Así que eso igual chequéenlo bien en la forma de valorizar y también les sugiero revisar esta pregunta en la parte financiera porque dependiendo del tipo de aporte valorizado, es la forma en que ustedes tienen que ingresar esos cálculos. Consu, te quería pedir ayuda con las siguientes dos preguntas. Eugenio Olivares dice, ¿los que no se alcancen a adjudicar en la lista regional pasan a competir con la región metropolitana? Sí, el funcionamiento de la lista regional sigue siendo muy parecida a la que había sido hasta ahora. La diferencia es que en vez de ser listas macrozonales, va a ser una única lista regional. Entonces, cuando nosotros recibamos los proyectos postulados y tengamos ya el proceso de evaluación terminado, vamos a generar el ranking. Y en esta convocatoria vamos a hacer dos rankings. Vamos a seleccionar todos los proyectos cuya beneficiaria principal indicó que está ejecutando el proyecto desde una sede que se ubica en una región distinta a la región metropolitana. En el módulo de plataforma de postulación, donde se ingresa la entidad y se declara la sede desde la cual se ejecuta el proyecto. Todos los proyectos que hayan marcado una región distinta a la región metropolitana en esa sección se van a colocar en un ranking juntos. Vamos a ordenar por nota, por supuesto, hasta que se acaben los recursos. Todos los que queden sugeridos a aprobar en esa lista se mezclan con los que se postularon desde la región metropolitana y se ordena nuevamente por nota y corren los recursos hasta que se acaben los recursos. ¿Sí? 50% para regiones y 50% para 50% del metropolitana. presupuesto para la lista regional y 50% para la que llamamos general, porque recoge región metropolitana más los que no se hayan alcanzado a adjudicar en la lista regional. Ujú. Muchas gracias, Consuelo. La siguiente pregunta es de Graciela Molina. Jorge, te iba a preguntar que si nos puedes ayudar con esta que dice, ¿qué pasa si la directora es mujer y el alterno es hombre? ¿Se pierden los 0,2? No, se mantiene el 0,2 porque las bases establecen claramente que si el director, o en este caso es directora del proyecto mujer de acuerdo al sexo registral, se mantiene el 0,2, ¿ya? El único detalle es que a futuro, si eventualmente hay un cambio de directora de este proyecto, tiene que asumir nuevamente una directora, ¿ya? Pero no se pierde el 0,2. En el fondo, la bonificación de 0,2 es para el rol de director o directora, Claro. no para el director o directora alterno. Y Paulina Figueroa está por ahí, que nos va a apoyar en la parte financiera. Hola, Pame, sí, aquí estoy. Hola, muchas gracias. Valentina Vera nos pregunta cómo se rinde el aporte incremental de las asociadas. ¿Qué ítems incluye? Los aportes incrementales se rinden a través de la plataforma de seguimiento y control y el ítem pueden ser todos aquellos que consideran como aporte dentro de la NIF. Personal, gasto operacional, infraestructura. Uy, se te escucha bajito, ¿o no? Sí. Y bajo el volumen. Se te fue bajando el volumen. Mientras tanto, puse el QR que nos están pidiendo para que lo De género. puedan, Mm. sí, para que lo puedan escanear. Política de género de la NIL. Pauli, ¿está por ahí? No. Bueno, el aporte incremental se rinde, como decía Paulina, a través de la plataforma de seguimiento y control. ¿Y qué ítems incluye? Los mismos ítems que tenemos para el financiamiento de FONDEF. Pueden ustedes rendir en cualquiera de los ítems que aparecen ahí en el seguimiento y control. Si se conecta Pablo de nuevo, le pedimos mayor detalle. Ya cerré. Ya, tengo una consulta. Consuelo, te iba a pedir ayuda de Carolina Torres. Dice, cuando el proyecto se postula, no de la sede, sino que desde la Casa Central, de todas formas se completan los puntos 1 y 2 de la carta de compromiso de la beneficiaria.
para que se entienda bien. La carta de compromiso de todas las beneficiarias tiene un formato nuevo y todas las cartas deben cumplir con el formato que nosotros entregamos. Por lo tanto, todas las cartas van a tener que completar la sección de la sede en la que se ejecuta el proyecto, ¿ya? Ahora bien, pensando en un proyecto que tiene múltiples beneficiarias, nosotros vamos a revisar la admisibilidad de la declaración regional con la carta de la beneficiaria principal. La carta de la beneficiaria principal va a ser la que va a tener que tener coincidencia con la declaración de la sede en plataforma para la beneficiaria principal. Si, por ejemplo, tenemos un proyecto de la Universidad Católica que postula en conjunto con la Universidad de Atacama, la Universidad Católica como beneficiaria principal va a declarar en su carta que el director está asociado con la sede de San Joaquín, a cargo de la sede máxima de la autoridad, la autoridad máxima de la sede de San Joaquín, el director Juanito Pérez de la sede de San Joaquín, todo en virtud de la sede de San Joaquín, y el proyecto en plataforma va a tener que declarar que está relacionado con la región metropolitana. La carta de compromiso que entregue la Universidad de Atacama para este proyecto va a indicar que él, como Universidad de Atacama, está en Copiapó, ¿cierto? Por lo tanto, en la carta que emite ese representante va a ser en virtud del equipo que la Universidad de Atacama está participando de ese proyecto. En vez de declarar que el director está asociado a la sede de Copiapó, probablemente declarará el investigador principal de la Universidad de Atacama está relacionado con la sede de Copiapó. El punto es que para la validación de la región en admisibilidad, nosotros vamos a mirar la carta de la beneficiaria principal. Y eso es lo que va a marcar la consistencia con la declaración de la plataforma. Pero no le vamos a pedir al rector de la Universidad de Atacama declarar que su equipo está en Santiago. Tiene que haber coherencia con lo que es la participación de la Universidad de Atacama en ese proyecto. Muchas gracias, Consuelo. Voy con la siguiente pregunta de... Pame, perdón que te interrumpa. Solo para saber si ya me ¿Qué escuchan. nomás? La Pauli. Sí, Solo para Pauli. saber si ya se arregló. Ya, muchas gracias. Sí, Pauli, dale. Voy con Ángela Contreras. Eric te quería pedir ayuda. Dice, ¿las entidades asociadas pueden recibir aportes de ANIP para la compra de insumos? No, no es posible que las entidades asociadas ni las colaboradoras reciban parte del subsidio para realizar gastos. Lo especifica así las bases. Las entidades asociadas no pueden recibir subsidio para la coejecución de actividad del proyecto, ni de forma directa ni de forma indirecta. De forma directa, eso es a través de transferencia, ni en forma indirecta, ya sea a través de subcontratación de servicios, por ejemplo. ¿Ya? No es posible que con el subsidio se financien gastos o actividades relacionadas con la asociada o beneficiaria. Ya se espera en realidad que ellas realicen aportes como entidades al proyecto. Muchas gracias, Eric. Paulina Figueroa. Ahora sí. Ahora sí. Sí, Karina Martín pregunta, dice, ¿los aportes pecuniarios deben ser transferidos a la beneficiaria principal para que ésta incurra en gastos o es la asociada la que incurre en gastos y debe compartir las facturas como respaldo? Ya, en este caso se puede de ambas formas. Ya, la asociada puede hacer los gastos, claramente como es un aporte pecuniario o incremental, debe siempre mostrarlo a través de las facturas. En caso que las asociadas quieran transferir estos montos a la beneficiaria tiene que hacer los gastos, pero al momento de rendir tiene que rendirlo como asociada. Y tenemos otra pregunta, Pauli, de Fernando Ortega. Dice, ¿el aporte del 10% pecuniario puede acogerse a la ley de incentivos tributarios a la I+D?
Mira, es un caso que se debe ver de forma más interna porque es más particular, pero tengo entendido que sí y que este trámite tiene que ser como paralelo a esa entidad asociada que debe realizar. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Jorge te iba a pedir ayuda de Karen Campos. Dice que no le queda claro si los anexos a adjuntar para validar el TRL es el resultado de la calculadora tecnológica o son otros anexos que complementan lo entregado por la calculadora. Mira, básicamente nos importa, esa calculadora está hecha súper precisa para llegar al nivel de TRL 4, bueno, y más dependiendo del nivel de desarrollo del proyecto. Y lo que pedimos básicamente es que comprueben por cada pregunta que ustedes ponen verdadero, que adjunten los documentos que validan la respuesta verdadera. Las preguntas fueron confeccionadas muy acorde con la definición de los niveles de TRL, y prácticamente tenemos dos preguntas por cada nivel. Y la idea es que ustedes aporten uno o quizás más documentos si los tienen que puedan validar esa información. ¿Ya? Ujú. Y Eduardo Ortega pregunta, ¿qué pasa si la evidencia del TRL está protegida mediante secreto? Bueno, Jorge. ahí es súper complejo porque Mm. todas las empresas, en general sean las empresas, en algún tipo de empresa que trabajan con secreto industrial. Y bueno, eso lleva también a que todas sus investigaciones y desarrollo sean con secreto. Si es así, nada podemos hacer porque como es secreto, no lo van a entregar y nosotros no vamos a poder validar. Así que, aunque lo pongan ahí como una nota, no tenemos la evidencia, ¿ya? Es complejo. En rigor, estaría fuera de base, si no, ¿cómo demostrar, Claro, cómo claro, validar quedarían eso? fuera no Claro, admisible técnicamente, exactamente. digamos. Ujú. La siguiente pregunta, Jorge, es de Ariel Villalón y dice, esa demostración del TRL, si viene de un proyecto Fondef ID más de ya finalizado, de sus resultados, ¿basta para justificar el TRL declarado en la calculadora? Claro, igual Claro. tiene que demostrarlo. De hecho, si además lo logró en el desarrollo de un proyecto anterior, obviamente que tiene los resultados. Basta con que los suba en la plataforma y nosotros como complemento lo podemos ratificar y verificar que eso fue así. Pero sí, igual lo tiene que hacer porque no todos los evaluadores que trabajan con nosotros van a tener acceso a esa información, por lo tanto la deben adjuntar. Cristian también dice, respecto de un posible TRL5, ¿hay una unidad territorial mínima sobre la cual aplica el desarrollo tecnológico? Mediante un video, como se comentaba, ¿se puede demostrar su uso en terreno? Claro, lo que pasa es que eso va a ser complementario, tal como lo decía Consuelo delante, va a ser complementario para poder entender un poco la tecnología, pero también a nivel de comprobación o validación a nivel de entorno real, necesitamos la data y la información que ustedes nos puedan entregar. Por lo tanto, es un complemento lo que nos plantean como video. Igual usted al momento de ensayar y probar en condiciones reales, tiene todo un procedimiento, todo un diseño experimental que aquí es muy importante porque la metodología de alguna manera ya fue validada en forma previa, pero nos interesa que el diseño experimental sea representativo. Y esos elementos ustedes los deben tener. Por lo tanto es información que nos pueden entregar como comprobante, además del video, para ver la evidencia que ustedes nos quieren hacernos ver, pero solamente como complemento. Ujú. Eh, José Manuel Jorge nos pregunta, ¿hasta qué porcentaje del total del presupuesto se puede tomar para la importación de equipos para la ejecución del proyecto? Es una pregunta más bien financiera, pero
Sí, mira, en general, pero conviene hacer un comentario, una Sí. precisión técnica. En general, nosotros esperamos que si vamos a ver que se está invirtiendo en equipo una cifra importante, que ese equipo sea de uso exclusivo y no haya otro tipo de equipo para este desarrollo. Es decir, si van a comprar un cromatógrafo líquido, de gas, pucha, estos son equipos tradicionales que existen y que ustedes podrían utilizar dentro de la misma institución, haciendo uso de otros laboratorios que tengan ahí vigentes, pero si van a comprar o van a adquirir equipos importantes, digo importantes en términos de inversión, que se justifique, que sean que no exista esa tecnología y que sean de uso exclusivo para el proyecto. Porque también tenemos la situación donde muchas entidades que son universidades tienen equipos adquiridos a través de Fondesit, o sea, Fondequip, y queremos que esos equipos sean utilizados por los proyectos, como hemos visto en muchas situaciones de proyectos vigentes actualmente, donde estos equipos adquiridos a través de Fondequip se utilizan en el proyecto, ¿ya? Entonces tengan súper cuidado si el equipo es de muy alto costo, vean si deberían postular a un Fondequip o justificar muy bien por qué deberían comprar ese equipo acá en un proyecto en específico. Muchas gracias, Jorge. Consuelo, te quería pedir ayuda para esta pregunta de Ernesto Castillo. Dice, según aparece, el máximo de subsidio de la NID es de 237 millones. Cuando dicen que la entidad beneficiaria debe aportar el 15% y la entidad asociada el 30%, esto significa que del total de los 237 millones, ANID solo aporta el 55% de esos 237. O B, No, no, sí, esa es no. O B, del total de los 237 millones, ANID aporta los 237 millones, sí, y se suma además un 45% de la entidad beneficiaria y de la entidad asociada. claro. En el fondo, el costo total del proyecto va a ser la suma de los 237 más los aportes de la beneficiaria más los aportes de la socia. Entonces, si son 237 millones de subsidio el que va a solicitar, el 15% de aporte de beneficiaria son como 35 millones, un poquito más, y el 30% de aporte de la socia son los 71 millones. Entonces Ujú, tendríamos un proyecto que el costo total en realidad son como 340 y tantos millones. claro. Sí, sí, sí. Consuelo, Cecilia Urquidi nos pregunta si sobra plata del presupuesto de la lista regional, porque no hay más proyectos para adjudicar. ¿Ese dinero se suma a la lista general? Así es. Sí. Tanto los proyectos no adjudicados en la lista regional o la plata que sobre de la lista regional se mueven al fondo que financia la lista general. Muchas gracias, Consuelo. Y me ayudas con la siguiente, es de Marcela Norambuena. Pregunta si hay alguna restricción que el director o director alterno tengan un contrato honorario con la institución que postula y sea financiado por otro proyecto ANID. No, no hay una restricción respecto de la modalidad de la contratación que tenga un director o directora, director alterno con la institución beneficiaria para efecto de postular un proyecto en este instrumento. Sería relevante quizás sí tener en cuenta que los directores deberían tener esa disponibilidad horaria para llevar a cabo el proyecto en caso de ser adjudicado. Ahora, también sería importante revisar si ese otro fondo tiene alguna restricción adicional que pueda existir en las bases de ese otro fondo, ¿ya? Quizás sería relevante hacer esa revisión
Por ejemplo, como las becas o los doctorados que tienen ahí unas bases que es importante tener como la referencia de las limitantes que tengan esas otras bases, ¿ya? Por ahí podría haber alguna restricción, pero para efecto de postular no debería tener inconveniente. Muchas gracias, Eric. Pauli Figueroa Andrés Crespo dice, en el caso que la asociada transfiera a la institución beneficiaria, ¿cómo se evita la emisión de la factura y perder el IVA? Ya, cuando la social le transfiere los montos a la beneficiaria, todas las facturas van a salir a nombre de la beneficiaria. Por ende, tendrían que conversarlo directamente con el área financiera de la beneficiaria o en el caso contrario tendrían que hacer las asociadas los gastos para no perder este IVA. Muchas gracias, Pauli. Consu. Ángela Contreras nos pregunta, si una empresa asociada quiere acogerse al beneficio, ay, esto ya lo vimos. Si quiere acogerse al beneficio de la ley de incentivo tributario, ¿esto lo debe ver la entidad beneficiaria o es otro, o es otro el proceso? Sí. El beneficio del incentivo el incentivo tributario a la ley de I+D es un trámite que debe realizar la misma empresa. La empresa debe postular a través de la Corfo al portal de la ley del incentivo tributario, presentando todos los antecedentes que además entiendo que es como presentar un proyecto en el cual se van a realizar actividades de I+D, que por supuesto tendrá coherencia con lo que se está ejecutando desde el proyecto aquí, el proyecto FONDEV, pero es un trámite que debe hacer la entidad, en el fondo la entidad social. La empresa es la que tiene que realizar ese trámite, no es la beneficiaria. Muchas gracias, Consu. Jorge, Melissa Miranda dice, si la tecnología es un software climático que ha sido testeado con alumnos, ¿de qué manera se valida en la calculadora tecnológica? Mira, en general, todas las distintas áreas siguen la misma dinámica. Todos tienen principios básicos relacionados con la tecnología que están ejecutando, la evidencia teórica de lo que se está haciendo y siguen la misma dinámica y tienen que establecer las mismas validaciones. Ahora puede cambiar en algunas áreas específicas, como en educación, en industrias creativas, por ejemplo, donde las unidades de medida las definen y en entornos más reales, ¿te fijas? Pero en el caso de esta pregunta en particular, tiene que responder y validar lo mismo que está estableciendo cada una de las preguntas de la calculadora. No hay una diferencia respecto a otras áreas. Eduardo Ortega nos pregunta que si los resultados vienen de una idea I más D que no está terminado, termina el próximo año, ¿basta con poner los resultados obtenidos para justificar o la justificación correcta sería un paper o alguna publicación más formal de los resultados? Es que acá en el caso específico de los resultados mínimos que nosotros pedimos, sí, independiente que no esté terminado, por ejemplo, es que por lo menos hayan identificado los componentes básicos de la tecnología, que hayan sido probados a nivel de laboratorio y que funcionen como sistema. O sea, yo puedo entender que quizás puedan postular un proyecto que aún no ha terminado, pero ya tiene los resultados logrados, ya tiene los hitos alcanzados y de esa manera pueden justificar el cumplimiento de esos hitos y esos logros, digamos, a nivel de laboratorio. Pero el paper es una de las formas en que ustedes podrían justificar. Muchas gracias. Mira, Jorge Sebastián Dueñas pregunta, ¿se considera aporte la entrega de un software desarrollado por una entidad asociada con el fin de utilizarlo como base para un desarrollo posterior? Bueno, ahí depende un poco si este es un software ya comercial, donde ya existe algún tipo de licencia y algún tipo de cobro por por el uso
de esta tecnología, ¿cierto? Y ustedes tengan establecido el valor o la tarifa de esa licencia que ya está vigente, o si es un desarrollo interno, y ahí la cuestión se complica un poco más y es más parecida a una pregunta anterior referida a los montos, es decir, cómo yo valoro ese software desarrollado si no existe comercialmente. Y ahí vamos a entrar en una dinámica en la parte financiera de las metodologías que ustedes tendrían que aplicar para valorar esa tecnología. Muchas gracias, Jorge. Vamos a ir con la última pregunta. Voy a pedir ayuda a Eric y Pablo Moreno dice, para ser director principal o alterno del proyecto, ¿se debe ser docente o podría ser un profesional honorario? No, no existe una restricción respecto al tipo de cargo ni el tipo de contratación que tiene la persona con la beneficiaria para poder postular, ya sea como director o director alterno. Más bien, los requisitos van por las capacidades y la experiencia que tiene el director o el director alterno en las líneas de investigación del proyecto y que tenga las capacidades de poder llevar a cabo un proyecto con sus objetivos y resultados, ¿ya? Eso. La importancia de esta pregunta que viene a continuación, esta va a ser la última. Y le voy a pedir ayuda a Consuelo, porque Alfredo Ramírez dice que no fuimos muy claros respecto a los aportes de los socios en los proyectos de interés público. ¿Es condición que hagan aportes del 10% incremental? Sí, todos los proyectos que postulen deben tener el 10% de aporte incremental, independiente del tipo de proyectos que sean de interés público o precompetitivo. Muchas gracias, Consuelo. Bueno, esta es la última pregunta. De ahora en adelante, si tienen más consultas o si algo no les quedó claro, los invitamos a hacerlas a través de la mesa de ayuda de ANID. Alicia, te doy el pase. Listo. Eh, Terminamos entonces con todas las consultas y con el horario que fue bastante extendido, 11:30. Nada, darle las gracias por haber estado en el taller y como les comentó Pamela, Jorge y todos los que hemos estado hoy día, todas sus consultas que no pudieron ser respondidas hoy día o que quedaron, que fueron súper poquititas, las puedan hacer a través de la mesa de ayuda, ¿ya? Y nada, esperamos que todo salga bien con su postulación y les damos las gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, hasta ¿verdad? luego. Les vamos a enviar la grabación. Muchas gracias. Éxito en sus Súper bien. postulaciones. Muchas gracias. Chao, gracias.